Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico. Y si no, tranquilos. Porque hoy les traigo un tema que, créanme, va a hacer que se les ponga la piel de gallina. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido a Turquía y que está generando un montón de controversia, un terremoto mediático que resuena en cada rincón del mundo del espectáculo. Como ya habrán leído en el título, la bomba que hoy les traigo es sobre nada más y nada menos que Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los protagonistas de Love is in the Air. Y bueno, la noticia es que se han filtrado fotos íntimas de ellos. Una noticia que como un rayo ha impactado en la industria, dejando a fans y medios en un estado de shock y consternación. Ya saben, en este canal nos gusta mantenerlos informados, darles toda la primicia y analizar a fondo estos temas que tanto nos apasionan. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en este escándalo que ha paralizado a Turquía, un tema delicado que exige tacto, respeto y una profunda reflexión sobre la privacidad en la era digital. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, suscríbanse. Activ la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes, análisis y todo lo que necesitan saber para estar al día. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Y no olviden dejar su like, es una forma de apoyar el canal y de que sigamos trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa. La noticia de la filtración de estas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una bomba. Literalmente. La noticia explotó en las redes sociales y en todos los medios de comunicación turcos, y rápidamente se extendió por todo el mundo. Los fans, los medios, todo el mundo estaba hablando de ello. Las noticias volaron como un vendaval, generando un torbellino de comentarios, reacciones y especulaciones. La magnitud del impacto es innegable. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Se conocieron y enamoraron en el set de la serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y su química en pantalla fue tan intensa que se trasladó a la vida real. Su relación fue muy mediática y los fans los adoraban como pareja. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de amor en la ficción y en la realidad, cautivando a millones de personas alrededor del mundo. Incluso después de que terminaron su relación, seguían siendo un tema de conversación recurrente. Su separación, aunque triste para muchos, no disminuyó el cariño y el interés que despertaban. Así que imaginarán el revuelo que ha causado esta filtración. La historia de amor que muchos idealizaban, ahora se ve empañada por este acto de vulneración y exposición. ¿Qué tipo de fotos son? Bueno, la información es limitada, y es precisamente por eso que debemos ser cautelosos y evitar caer en la especulación. Lo que sí se sabe, y es lo más importante, es que son fotos de carácter personal e íntimo. La filtración de este tipo de material, como saben, es un delito muy grave y puede tener consecuencias legales muy serias, y es muy importante que tratemos este tema con el respeto y la delicadeza que se merece. No podemos, bajo ninguna circunstancia, contribuir a la difusión de estas imágenes o a la creación de un ambiente morboso. Es fundamental entender que estas fotos se obtuvieron sin el consentimiento de Hande y Kerem, lo cual agrava la situación de manera exponencial. La invasión de la privacidad es algo inaceptable y debemos condenar firmemente cualquier acto que vulnere la intimidad de las personas. No podemos normalizar la violación de la privacidad bajo ninguna excusa. La era digital, con sus avances y comodidades, también ha traído consigo una serie de riesgos que debemos tener en cuenta y combatir. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las reacciones. Obviamente las reacciones han sido mixtas y es comprensible. La complejidad del tema genera diferentes posturas. Por un lado, tenemos la indignación generalizada por la violación de la privacidad. Los fans, los compañeros de trabajo y el público en general han expresado su apoyo a Hande y Kerem, condenando la filtración y exigiéndole a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Han alzado su voz en defensa de la intimidad y en contra de la cultura del morbo. Han demostrado que en medio de la tormenta, la empatía y el respeto siguen siendo valores importantes. Por otro lado, lamentablemente también hemos visto comentarios inapropiados, morbosidad y especulaciones sobre las fotos. Algunos han tratado de justificar lo injustificable, o han hecho comentarios que solo demuestran falta de respeto y empatía.
Es triste ver cómo, en ocasiones, la curiosidad y el sensacionalismo superan a la decencia y al sentido común. Es fundamental que rechacemos este tipo de comportamientos y que nos centremos en lo verdaderamente importante, el bienestar de Andy y Kerem. En cuanto a la reacción de los involucrados, tanto Andy como Kerem han guardado silencio públicamente hasta ahora. Es comprensible. Probablemente estén lidiando con una situación emocionalmente devastadora. Sin embargo, es de esperar que sus equipos legales estén trabajando en el asunto y que se tomen las medidas necesarias para proteger sus derechos y demandar a los responsables de la filtración. La ley está de su lado, y es crucial que se haga justicia. Es importante recordar que Andy y Kerem son personas, con sentimientos y con derecho a su intimidad. La situación por la que están pasando debe ser muy dura y dolorosa. Es crucial que les demos nuestro apoyo y evitemos contribuir a la difusión de estas imágenes. Debemos ponernos en su lugar, y entender que están sufriendo una vulneración irreparable. Ahora, hablando de las consecuencias, este tipo de filtración puede tener un impacto muy negativo en la vida personal y profesional de las personas afectadas. En el ámbito profesional, puede afectar la imagen pública de Andy y Kerem y poner en riesgo futuros proyectos. Las marcas podrían reconsiderar sus contratos publicitarios, y las productoras podrían dudar a la hora de ofrecerles nuevos roles. Sin embargo, es importante recordar que el talento y la popularidad de Andy y Kerem son innegables, y que la industria del entretenimiento suele ser resiliente. En el ámbito personal, las consecuencias pueden ser aún peores. La exposición pública de su intimidad puede generar ansiedad, depresión, problemas de autoestima y un sinnúmero de problemas psicológicos. La sensación de vulnerabilidad y la pérdida de control pueden ser abrumadoras. El apoyo psicológico y el acompañamiento de profesionales son fundamentales en estos casos. Además, la filtración de este tipo de material puede dañar la reputación de las personas involucradas, generar acoso y ciberacoso, y afectar su capacidad para relacionarse con los demás. La confianza en los demás puede verse seriamente afectada, y el miedo a ser juzgados puede llevar al aislamiento. Por eso es tan importante que condenemos la filtración y que evitemos cualquier comportamiento que pueda perjudicar a Andy y Kerem. Debemos ser conscientes del poder destructivo de las redes sociales y de la importancia de la empatía. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, en primer lugar, es fundamental no difundir las fotos. No compartan enlaces, no las busquen, no las descarguen. Respeten su privacidad y no contribuyan a la difusión de algo que fue robado sin su consentimiento. La difusión de estas imágenes solo agrava el daño y perpetúa el sufrimiento de Andy y Kerem. En segundo lugar, debemos mostrar nuestro apoyo a Andy y Kerem. Expresen su solidaridad en las redes sociales, envíenles mensajes de aliento y recuerden que no están solos en este momento difícil. Un simple mensaje de apoyo puede significar mucho para ellos. La empatía y la solidaridad son fundamentales en estos momentos. En tercer lugar, denuncien cualquier comportamiento que consideren inapropiado. Si ven comentarios ofensivos o que promueven la difusión de las fotos, repórtenlos a las plataformas correspondientes. Las redes sociales deben ser espacios seguros, y es responsabilidad de todos contribuir a crear un ambiente de respeto y civismo. En cuarto lugar, es importante reflexionar sobre el uso que hacemos de las redes sociales. La filtración de fotos íntimas es un recordatorio de que Internet puede ser un lugar peligroso, donde nuestra privacidad puede estar en riesgo. Debemos ser conscientes de los riesgos y tomar medidas para proteger nuestra información personal. Debemos ser cuidadosos con lo que compartimos en línea y ser conscientes de las posibles consecuencias. Y en quinto lugar, hay que exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Es fundamental que se investigue la filtración y que se castigue a los responsables. La impunidad no puede ser una opción. Los responsables deben ser llevados ante la justicia y deben ser sancionados por sus actos. Este caso nos recuerda la importancia de la privacidad y del respeto a los demás. Es un problema que afecta a muchas personas, y es necesario que todos tomemos conciencia y actuemos en consecuencia. Debemos educar a nuestros hijos y a las generaciones futuras sobre la importancia de la privacidad y del respeto en el mundo digital. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, lo más probable es que Andy y Kerem se enfrenten a una batalla legal. Sus abogados probablemente estén trabajando en la búsqueda de los responsables de la filtración y en la protección de sus derechos.
Es muy probable que se presenten demandas y que se solicite el cese de la difusión de las fotos. El proceso legal podría ser largo y doloroso, pero es necesario para hacer justicia. También es posible que veamos un aumento en las medidas de seguridad de Hande y Kerem. Es posible que se rodeen de un equipo de seguridad más grande y que tomen precauciones adicionales para proteger su privacidad. La protección de su seguridad personal y digital se convertirá en una prioridad. Y por supuesto, la atención mediática sobre Hande y Kerem seguirá siendo intensa. Los medios de comunicación y los fans seguirán interesados en la situación y en cómo evolucionará. Es importante que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y que no contribuyan a la difusión de información sensacionalista. En cuanto a su carrera profesional, es posible que este escándalo tenga un impacto a corto plazo, pero a largo plazo, es probable que Hande y Kerem sigan siendo dos de las estrellas más grandes de Turquía. Su talento y su popularidad son incuestionables, y estamos seguros de que sabrán superar este momento difícil. La industria del entretenimiento es un sector con mucha capacidad de resiliencia, y es probable que Hande y Kerem encuentren nuevas oportunidades en el futuro. Es crucial que recordemos que por encima de todo, Hande y Kerem son seres humanos. Ellos tienen derecho a su privacidad, y debemos respetar sus sentimientos. En lugar de juzgarlos o criticarlos, debemos apoyarlos y desearles lo mejor. Debemos recordar que todos cometemos errores y que todos merecemos una segunda oportunidad. Este caso es un recordatorio de la importancia de la privacidad y del respeto a los demás. Es una lección de la que todos podemos aprender. Debemos ser más conscientes de los riesgos de la era digital y debemos proteger a quienes son vulnerables. Así que, en resumen, hemos hablado de la filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un escándalo que ha sacudido a Turquía. Hemos analizado las reacciones, las consecuencias y lo que podemos hacer nosotros. Hemos hablado de la importancia de respetar la privacidad, de mostrar apoyo a Hande y Kerem, y de exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Hemos explorado las implicaciones legales, sociales y emocionales de este delicado tema. Es un tema delicado, lo sé, pero creo que es fundamental que lo abordemos con seriedad y respeto. Es importante que todos tomemos conciencia de la importancia de la privacidad y de cómo podemos proteger a quienes son vulnerables en situaciones como esta. Debemos aprender de este caso y tomar medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y útil. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la filtración? ¿Cómo creen que Hande y Kerem deberían manejar la situación? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos. Compartan sus reflexiones y sus ideas. La discusión y el debate son fundamentales para comprender este tema complejo. Y como siempre, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, la privacidad es un derecho fundamental, y todos debemos defenderla.